Keanu Reeves compra un sándwich en su propio restaurante y se queda helado al oír a dos cajeros. Una leyenda de Hollywood entra en una pequeña cafetería con vaqueros desgastados y barba de 3 días. Nadie lo reconoce. Nadie siquiera lo mira. Pero lo que presencia en las siguientes 2 horas destrozará todo lo que creía saber sobre su propio negocio. Un anciano lavaplatos con manos temblorosas paga en secreto de su propio bolsillo a clientes que pasan apuros. Dos empleados jóvenes planean destruirlo con mentiras y pruebas falsas. Y cuando la verdad finalmente estalla a la luz, ninguna persona en ese restaurante olvidará jamás lo que sucede a continuación. Esto no es una película. Esto es la vida real. Keanu Reeves se ajustó la gorra de béisbol gastada, calada hasta los ojos, al abrir la puerta del Thompson's Diner. La familiar campanilla sonó sobre su cabeza, pero ningún empleado le dirigió la mirada. Perfecto. Su disfraz de vaqueros desgastados, vieja camisa de cuadros y barba de 3 días estaba funcionando exactamente como quería. Durante 12 años había sido dueño de aquel local, transformándolo de un modesto tugurio en una querida institución del barrio con 4 sucursales en Los Ángeles. El restaurante llevaba el nombre de su difunto mejor amigo, Charlie Thompson, cuyo sueño era crear un lugar donde todos se sintieran como en familia. Tras la muerte de Charlie, Keanu Reeves compró discretamente el negocio en apuros y lo convirtió en algo extraordinario. Sin embargo, rara vez lo visitaba ya. Demasiado ocupado con proyectos cinematográficos, empresas de motocicletas y compromisos benéficos. Algo lo había estado molestando últimamente. Las reseñas de los clientes seguían siendo excelentes, pero la rotación de empleados había aumentado drásticamente. Las ganancias de esta ubicación insignia habían disminuido misteriosamente a pesar de un flujo constante de clientes. ¿Mesa para uno?, preguntó la camarera sin levantar la vista de su libreta. La barra está bien, respondió Keanu Reeves, engrosando deliberadamente la voz. Se instaló en un taburete al final de la barra, desde donde podía observar toda la operación. El almuerzo estaba en pleno apogeo. Las camareras se apresuraban entre las mesas, los cocineros gritaban órdenes, la caja registradora sonaba de manera constante. Todo parecía normal en la superficie, sin embargo, algo andaba terriblemente mal. Fue entonces cuando notó por primera vez a Walt. El anciano lavaplatos se movía con una deliberación pausada que contrastaba con el frenesí a su alrededor. Mientras los demás pasaban corriendo en medio del caos, Walt apilaba los platos metódicamente, sus manos nudosas, trabajando con precisión sorprendente. Era extremadamente delgado, con una mata de pelo blanco, probablemente de mediados de los 70, pero sus ojos permanecían alerta y observadores bajo unas cejas pobladas. «¿Qué le sirvo?», lo atendió finalmente una joven cajera. Su nombre en la placa era Ashley. «Sándwich de pavo y café», dijo Keanu Reeves, deslizando un billete de 20 sobre el mostrador. Mientras Ashley registraba su pedido, asintió hacia Walt. «¿Lleva mucho tiempo aquí?». Ashley puso los ojos en blanco con dramatismo. «Una eternidad. Debería haberse jubilado hace años, si me pregunta». Keanu Reeves observó a Walt por encima del borde de su taza de café durante la hora siguiente. El viejo no paraba de moverse, nunca se quejaba. Incluso cuando un ayudante de camarero dejó caer descuidadamente una bandeja de platos en su estación, salpicando agua sucia sobre su delantal ya empapado, Walt simplemente siguió trabajando sin una palabra de protesta. Pero Keanu Reeves notó algo extraordinario. Los clientes saludaban a Walt por su nombre cada vez que pasaban junto a la ventana de los platos, y Walt siempre tenía una palabra amable o una sonrisa gentil a cambio. Había algo casi sagrado en la forma en que este anciano llevaba a cabo cada tarea mundana. Justo antes de que terminara el servicio de almuerzo, Keanu Reeves presenció algo que le hizo detenerse el corazón. Una mujer joven con 2 niños pequeños terminó su comida y se acercó a la caja. Al abrir su cartera, su rostro se derrumbó al instante. Susurró algo a Ashley, quien inmediatamente frunció el ceño y llamó a otra cajera. Brandon, según su placa. Hablaron en tonos bajos y molestos mientras la madre joven se mostraba cada vez más avergonzada. Sus hijos, sintiendo su angustia, comenzaron a inquietarse nerviosamente. Walt, que estaba limpiando la estación de lavado, miró hacia el alboroto. Sin un solo momento de vacilación, se secó las manos y se dirigió hacia la caja. Keanu Reeves no pudo oír lo que se dijo, pero vio cómo Walt discretamente deslizaba algunos billetes de su propio bolsillo a Ashley.
El alivio en el rostro de la madre fue visible en toda su cara mientras reunía a sus hijos y se marchaba, dando las gracias efusivamente a Walt con lágrimas en los ojos. «Es la tercera vez esta semana», murmuró Brandon a Ashley, lo suficientemente alto para que Keanu Reeves lo oyera con claridad. «El viejo tonto va a arruinarse salvando a cualquiera». Ashley se rió con crueldad. «Como si no estuviera ya en la ruina. Apuesto a que duerme en ese coche destartalado». Las manos de Keanu Reeves se tensaron alrededor de su taza de café hasta que sus nudillos se volvieron blancos. La gerente de turno, una mujer de aspecto agobiado llamada Karen, pasó de largo sin notar el intercambio. Parecía completamente ajena a la crueldad que se desarrollaba justo bajo su nariz. Durante las siguientes horas, Keanu Reeves lo observó todo. Walt se quedó mucho más allá de lo que debería haber sido el final de su turno, limpiando meticulosamente áreas que otros habían descuidado por completo. En 2 ocasiones más, Keanu Reeves fue testigo de cómo cubría discretamente a clientes que no llegaban al importe. Una vez por una adolescente a la que le rechazaron la tarjeta, y otra por un veterano anciano que parecía confundido con los precios del menú. «¿Por qué hace eso?», preguntó Keanu Reeves a un cliente habitual sentado a su lado, señalando hacia Walt. El hombre, George, llevaba casi una década viniendo al restaurante. «Walt es buena gente, de la mejor. Perdió a su esposa Dorothy hace unos 5 años. El cáncer se llevó todos sus ahorros, todo lo que habían trabajado toda su vida». George negó con la cabeza lentamente, con dolor en sus facciones curtidas. «Pero no acepta caridad, es demasiado orgulloso. Así que trabaja, aunque su artritis empeora cada día que pasa». George hizo una pausa, con la voz ligeramente quebrada. «Me parte el corazón cuando oigo a algunos de estos chicos hablar de él. Ya no hacen hombres como Walt». Conforme avanzaba la tarde, Keanu Reeves notó que Walt hacía muecas de dolor cuando creía que nadie miraba. El viejo se frotaba la espalda baja constantemente cuando tenía que agacharse sobre el fregadero industrial. Sin embargo, nunca se quejaba. Nunca reducía el ritmo, nunca pedía ayuda. Cuando una joven camarera dejó caer una bandeja llena de platos con un tremendo estrépito, fue Walt quien apareció rápidamente con una fregona, apartando sus disculpas entre lágrimas. «No te preocupes por eso, cariño», le dijo Walt amablemente, con voz suave como una brisa de verano. «Los accidentes le pasan a todo el mundo». Brandon, al pasar con lentitud deliberada, murmuró entre dientes, lo suficientemente alto para ser oído. «Sí, sobre todo alrededor de viejos inútiles que deberían estar pudriéndose en un asilo». La camarera se mostró visiblemente incómoda, pero no dijo nada mientras Brandon se alejaba riendo con cruel satisfacción. A las 5 en punto, los empleados del turno de noche comenzaron a llegar. Walt debería haber fichado la salida hacía horas, pero Keanu Reeves lo vio empezar a limpiar los filtros de grasa. Era un trabajo asqueroso y repugnante que normalmente se asignaba al equipo nocturno. «Walt, vete a casa», lo llamó Karen mientras se preparaba para terminar su propio turno. «El equipo de noche puede encargarse de ese desastre». «Ya termino», respondió Walt alegremente. «Jake volvió a llamar para decir que está enfermo. No me importa quedarme un rato más». Karen suspiró con pesadez, pero no discutió más. Keanu Reeves tuvo la clara impresión de que esto era algo habitual, Walt recogiendo los descuidos que otros se negaban a asumir. Mientras Keanu Reeves sorbía su tercera taza de café, observó a Brandon y Ashley acurrucados al final de la barra, susurrando intensamente y lanzando miradas de vez en cuando hacia Walt. Su lenguaje corporal activó todas las alarmas en su mente. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, la forma calculada en que se aseguraban de que nadie escuchara. De repente, Ashley se acercó a la caja, frunció el ceño con dramatismo y llamó a Brandon con exagerada preocupación. Hicieron un elaborado numerito de contar el cajón, con gestos cada vez más preocupados a cada momento. Entonces Brandon anunció en voz alta para todo el restaurante: «¡Falta dinero otra vez! ¡Es la tercera vez esta semana!». Karen, que estaba recogiendo sus pertenencias para irse, levantó la vista bruscamente con preocupación. «¿Cuánto?». $42, declaró Ashley, con la voz deliberadamente alta para atraer la atención de las mesas cercanas. «Igual que el martes y el jueves pasados, 35 antes». Keanu Reeves vio cómo Walt se enderezaba en su puesto de lavado. Un destello de preocupación cruzó el rostro cansado del viejo.
Con creciente inquietud, Keanu Reeves se dio cuenta de que estaba presenciando el comienzo de algo profundamente desagradable. El anciano que había pasado todo el día ayudando silenciosamente a los demás, ahora estaba solo en su puesto, completamente ajeno a que lo observaban. No solo Keanu Reeves, sino también las maquinaciones de dos empleados que habían decidido que Walt era prescindible. Keanu Reeves había venido a su restaurante buscando perspectivas de negocio. En cambio, había descubierto algo mucho más valioso y mucho más perturbador. Mientras estudiaba el perfil digno de Walt bajo las duras luces de la cocina, Keanu Reeves se hizo una promesa silenciosa. Averiguaría toda la verdad sobre lo que estaba pasando en este restaurante, sin importar lo dolorosa que esa verdad pudiera ser al final. Keanu regresó al Thompson's Diner al día siguiente, llegando a media tarde, cuando menos clientes notarían su presencia. Eligió una cabina cerca de la barra desde donde podía observar sin llamar la atención no deseada, manteniendo su disfraz de ropa gastada y la misma gorra calada. Walt ya estaba trabajando, moviéndose un poco más lento que el día anterior. Keanu notó cómo se frotaba discretamente la muñeca cuando creía que nadie miraba. El dolor claramente empeoraba. Brandon y Ashley también estaban en su turno, con las cabezas juntas en la caja cada vez que el negocio se ralentizaba. Sus conversaciones susurradas tenían una cualidad siniestra que revolvía el estómago de Keanu. Pidió café y pastel, luego usó un periódico como cobertura mientras escuchaba atentamente su conversación. El restaurante se había vaciado, excepto por unos pocos habituales y un empresario absorto en su computadora portátil. Brandon se recostó contra el mostrador cerca de la caja de Ashley, hablando en voz baja que aún así llegaba a la cabina de Keanu con perfecta claridad. De todas formas, revisé los registros de empleados y el viejo Walt lleva aquí 7 años, dijo Brandon sonriendo con desprecio. ¿Puedes creerlo? 7 años lavando platos. Absolutamente patético. Ashley soltó una risa de desdén. Lo patético es que sigue cubriendo a esos muertos de hambre que no pueden pagar sus cuentas, como esa madre soltera de ayer, por favor, haciéndose el héroe ¿con qué? Con sus monedas del seguro social. Brandon se rió burlonamente. Ese tipo probablemente vive de comida para gatos para ahorrar dinero. Los nudillos de Keanu se blanquearon alrededor de su taza de café mientras luchaba desesperadamente por mantener la compostura. Había construido este negocio con la visión de Charlie de crear un lugar que se sintiera como hogar, tanto para clientes como para empleados. Escuchar una crueldad tan viciosa de parte de su propio personal le revolvió el estómago de asco y vergüenza. «Apuesto a que en realidad vive en su coche», dijo Ashley, bajando la voz a un susurro conspirativo. «¿Has visto ese cubo oxidado que conduce? Probablemente duerme acurrucado en el asiento trasero como una persona sin hogar». Brandon se rió con cruel diversión. «Yo apuesto por una caja de cartón detrás del Walmart. De cualquier manera, se está convirtiendo en un problema serio. Karen está empezando a notar las discrepancias en la caja». Sus voces bajaron aún más, y Keanu se tensó para escuchar cada palabra. «Esto es lo que estoy pensando», dijo Brandon, comprobando cuidadosamente que nadie escuchara. «Sabemos que Walt ha estado metiendo dinero en la caja cada vez que los clientes no llegan al importe, pero Karen no lo sabe. Todo lo que ella ve es que los números no cuadran al final de cada turno». Los ojos de Ashley se iluminaron con comprensión maliciosa. «Entonces, si ayudamos a que esos números no cuadren un poco más...» «Exactamente», asintió Brandon con satisfacción. «Y luego nos aseguramos de que Karen atrape a Walt cerca de la caja en el momento equivocado. Ella pensará que ha estado robando todo este tiempo. Lo despedirá en el acto». Ashley terminó la idea apenas conteniendo su emoción ante la perspectiva. Y nadie le creerá a un lavaplatos de 70 años antes que a 2 empleados jóvenes con antecedentes limpios. Keanu sintió un peso frío sentarse profundamente en su pecho. No solo se burlaban de un anciano, estaban planeando activamente destruirlo con mentiras fabricadas. ¿Pero por qué? Keanu quiso gritar a través del restaurante. En cambio, pasó una página de su periódico y escuchó su retorcida justificación. «Porque», explicó Brandon con crueldad casual, «tengo un primo llamado Derek que necesita trabajo. Joven, el doble de rápido que el abuelito que va arrastrando los pies por allí. Si despiden a Walt por robo, puedo traer a Derek de inmediato.
Nos repartimos el bono de recomendación y todos ganan. Además, añadió Ashley con evidente disgusto, estoy completamente harta de ver a Walt arrastrando los pies como si fuera un caso de caridad. Es deprimente verlo todos los días. Y la forma en que los clientes lo adoran constantemente. «Oh, Walt, eres tan amable. Oh, Walt, eres tan santo». Me dan ganas de vomitar. Mañana, decidió Brandon con fría determinación. Karen va a hacer el inventario completo, así que estará más concentrada en los números. Nos aseguraremos de que no cuadren y nos aseguraremos de que Walt sea la única explicación posible. La pareja selló su despreciable plan con un «choca esos 5» antes de separarse al entrar una familia al restaurante. Keanu se quedó inmóvil en su cabina, con el café enfriándose frente a él. La furia y la profunda decepción luchaban en su pecho como una tormenta violenta. Durante el resto de la tarde, Keanu observó a Walt con ojos completamente nuevos. El anciano se movía con propósito silencioso, a pesar de su evidente dolor físico, poniendo especial cuidado en cada tarea que se le asignaba. Cuando una camarera dejó caer varios platos con estrépito, Walt ayudó rápidamente a limpiar el desastre mientras la protegía de la irritación de Karen. Cuando la máquina de café se atascó e inundó el mostrador, Walt se quedó tarde para arreglarla correctamente sin quejarse. Y fiel a lo que Keanu había presenciado el día anterior, cuando a un adolescente le rechazaron la tarjeta en la caja, Walt discretamente deslizó algo de dinero a Ashley de su propio bolsillo cuando creyó que nadie miraba. El chico se fue con su comida, completamente ajeno a que un desconocido acababa de realizar un acto de bondad invisible en su nombre. «¿Por qué dejas que ese chico se salga con la suya?», Keanu oyó preguntar Brandon a Walt después, con la voz goteando desprecio. Walt se encogió de hombros, su voz suave pero absolutamente firme. Su madre perdió su trabajo el mes pasado. El chico es demasiado orgulloso para aceptar caridad de nadie. Pero sé que tiene hambre. A veces, una simple comida marca toda la diferencia del mundo. Brandon puso los ojos en blanco dramáticamente en cuanto Walt se dio la vuelta, haciendo un gesto de burla exagerado hacia Ashley, quien contuvo una risa cruel. Cuando se acercaba la hora de cierre, Keanu pagó su cuenta y salió del restaurante. Pero no fue lejos. Estacionado al otro lado de la calle en su modesto sedán, esperó con creciente anticipación. Cuando Walt finalmente salió casi una hora después de que su turno debería haber terminado, Keanu lo siguió a una distancia discreta. El coche antiguo de Walt tosió hasta arrancar de mala gana y condujo lentamente por la ciudad, pasando por barrios residenciales con sus cómodas casas y jardines bien cuidados. Hacia las afueras, donde estaba ubicado el restaurante, pero en lugar de continuar por la carretera principal, Walt giró hacia un camino de tierra detrás de las propiedades comerciales. Keanu lo siguió con cuidado, manteniendo las luces apagadas mientras navegaba por el camino lleno de baches a través de la oscuridad. El coche finalmente se detuvo detrás de un grupo de árboles cubiertos de maleza que ocultaban parcialmente la parte trasera del propio Thompson's Diner. Allí, casi invisible desde la carretera principal, se encontraba una pequeña caravana en ruinas que claramente había visto días mejores décadas atrás. La estructura se inclinaba ligeramente hacia un lado. El óxido cubría cada superficie visible. Una lona azul se extendía sobre una esquina del techo para cubrir lo que obviamente era una grave filtración. Walt estacionó su coche y lentamente subió 3 escalones de madera que parecían listos para colapsar bajo cualquier peso. La puerta estaba muy atascada, necesitando su frágil hombro para empujarla con considerable esfuerzo. Una sola bombilla parpadeó hasta encenderse en el interior, iluminando un espacio tan increíblemente pequeño que Keanu apenas podía imaginar cómo algún ser humano podía vivir allí realmente. Sentado en la oscuridad de su coche, Keanu sintió una vergüenza abrumadora invadirlo en oleadas. ¿Cómo había podido no saber esto nunca? ¿Cómo había fallado tan completamente en asegurarse de que sus propios empleados pudieran permitirse una vivienda digna? Ese hombre había estado trabajando en su restaurante durante 7 años, y Keanu no tenía idea de que Walt vivía en condiciones que habrían destrozado por completo el espíritu de la mayoría de las personas. A la mañana siguiente, antes de regresar al restaurante, Keanu se acercó a algunos clientes habituales mientras mantenía su disfraz cuidadosamente.
«Ese lavaplatos, Walt», le preguntó a una pareja mayor que disfrutaba de su desayuno. «¿Cuál es su historia?» «Perdió a su Dorothy hace 5 años por cáncer», respondió la mujer suavemente, con los ojos llenos de lágrimas al recordarlo. Tuvieron que vender absolutamente todo para pagar las facturas médicas, su casa, su coche, sus ahorros para la jubilación, todo lo que habían construido juntos durante 52 años de matrimonio. Hizo una pausa para secarse los ojos con una servilleta. Todavía envía dinero al hospital cada mes para pagar lo que queda de la deuda. Se niega a declararse en bancarrota. Dice que una deuda es una deuda y que un hombre honrado paga lo que debe. ¿Tiene familia?, preguntó Keanu en voz baja. Una hija llamada Emily en Seattle. Ella quiere desesperadamente que se vaya a vivir con ella y su esposo, pero Walt se niega rotundamente. Dice que no será una carga para nadie. Demasiado orgulloso para su propio bien, si me preguntas. Su esposo se inclinó hacia adelante con información adicional. Ese parque de caravanas donde vive, lo van a vender a unos desarrolladores el mes que viene. Todos los residentes tienen 60 días para encontrar una nueva vivienda. Los precios de alquiler por aquí se han disparado. Walt no le ha contado a nadie en el trabajo todavía. Creo que está demasiado avergonzado. ¿A dónde irá?, preguntó Keanu temiendo la respuesta. El anciano se encogió de hombros con impotencia. Nadie lo sabe. Su hija llama más a menudo ahora, rogándole que vaya a Seattle. Él sigue negándose cada vez. ¿Por qué?, insistió Keanu, genuinamente desconcertado. La gente del restaurante, explicó la mujer con una sonrisa triste. Ahora son su familia, la única familia que tiene aquí. Y esos clientes a los que ayuda silenciosamente. Dice que le da un propósito: poder ayudar a otros aunque él mismo tenga tan poco. Es lo único que lo mantiene en pie algunos días. Mientras Keanu conducía hacia el restaurante, comprendió con total claridad. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Brandon y Ashley destruían a un buen hombre por su mezquino beneficio personal. Por la mañana, tendría un plan completo para revelar la verdad y asegurar que se hiciera justicia en el Thompson's Diner. El sueño eludió a Keanu por completo esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura encorvada de Walt subiendo aquellos endebles escalones de la caravana hacia un hogar apenas más grande que el propio armario empotrado de Keanu. El contraste entre su vida de comodidad en Hollywood y la lucha diaria de Walt por la dignidad básica era crudo, doloroso y absolutamente imposible de ignorar por más tiempo. Al amanecer, Keanu había hecho numerosas llamadas telefónicas, poniendo en marcha varios planes intrincados simultáneamente. Llegó al Thompson's Diner 1 hora antes de la apertura, observando desde su coche estacionado cómo los empleados entraban uno por uno. Walt estaba entre los primeros en llegar, su coche antiguo resollando en el aparcamiento trasero como un animal moribundo. A pesar de lo que debía haber sido otra mala noche de sueño en esa caravana apretada y con goteras, el anciano se movía con propósito silencioso. Solo hizo una pausa para frotarse la espalda baja antes de desaparecer dentro para comenzar otro largo día de trabajo invisible. En lugar de seguirlo de inmediato, Keanu condujo a una cafetería cercana donde había quedado en reunirse con George, el cliente habitual que había hablado tan amablemente de Walt el día anterior. «Gracias por reunirse tan temprano», dijo Keanu, manteniendo su disfraz cuidadosamente. George removió su café lentamente, claramente preocupado por el tono serio de la conversación. «Parece muy interesado en Walt. ¿Le importa si le pregunto por qué?» «Creo que está en peligro», dijo Keanu simplemente, «y necesito conocer toda su historia para poder ayudarlo adecuadamente». George estudió el rostro de Keanu durante un largo momento, luego asintió con aparente satisfacción. «Conozco a Walt desde hace casi 6 años. Empezó a venir al restaurante justo después de que su esposa Dorothy falleciera. Dot era su mundo entero, ¿entiende? Novios desde el instituto, casados 52 años. Nunca pasaron una sola noche separados hasta que llegó el cáncer». «¿Qué sucedió exactamente?», preguntó Keanu en voz baja. «El cáncer era agresivo. Apareció de la nada y se extendió rápido. Dorothy necesitaba tratamientos experimentales que su seguro se negaba absolutamente a cubrir. Walt no lo pensó 2 veces. Vendió su casa en Maple Street, cobró todo su fondo de jubilación
Incluso vendió su coche, aquel con el que habían hecho viajes por carretera por toda América durante décadas. La voz de George se volvió áspera por la emoción mientras continuaba. Trasladó a Dorothy al mejor centro de atención del condado. Consiguió todos los tratamientos disponibles sin importar el coste. La sostuvo de la mano en cada una de las sesiones de quimioterapia. Durmió en una silla junto a su cama durante 8 meses seguidos. ¿Ayudó?, preguntó Keanu, aunque ya sabía la respuesta. Les dio 8 meses más juntos, dijo George, secándose los ojos con el dorso de su mano curtida. Walt dice que esos fueron los meses más preciosos de toda su vida, aunque también fueron lo más difícil que jamás haya soportado. Pudo despedirse como es debido. Pudo decirle todo lo que quería decir. Eso significó todo para él. Y después de que Dorothy falleciera, las facturas siguieron llegando, continuó George con amargura. Facturas del hospital, de especialistas, de farmacia, de alquiler de equipos, seguían llegando por correo como una pesadilla interminable. Walt se negó a declararse en bancarrota. Dijo que Dorothy merecía algo mejor que tener su memoria asociada a deudas impagadas. Dijo que un hombre honrado paga lo que debe, sin importar cuánto tiempo lleve. Así que aceptó el trabajo de lavaplatos, dijo Keanu suavemente. George asintió con profunda tristeza. El único lugar que quiso contratar a un hombre de 70 años con artritis severa y 0 experiencia en la industria de la restauración. El Thompson's Diner le dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Trabaja más duro que hombres de la mitad de su edad y nunca se queja de nada, ni una sola vez en 6 años. ¿Y la caravana?, preguntó Keanu. Lo mejor que podía pagar mientras seguía haciendo sus pagos mensuales al hospital y enviando algo a su hija Emily en Seattle. George negó con la cabeza lentamente. Ella no sabe lo mal que están realmente las cosas. Walt se asegura absolutamente de eso. Le envía fotos tomadas dentro del restaurante. Le dice que el negocio va bien y que está bien. Ella cree que es prácticamente gerente allí, que vive en un buen apartamento, que disfruta de sus años dorados. Cada nuevo detalle golpeaba la conciencia de Keanu como un golpe físico. Había construido su negocio sobre el principio de que el Thompson's Diner sería diferente. Un lugar donde tanto clientes como empleados fueran tratados como familia. En algún momento del camino había perdido completamente de vista esa misión. «Hay algo más que debería saber», continuó George con reticencia. «Ese parque de caravanas donde vive Walt, lo van a demoler para construir un nuevo centro comercial. Los residentes tienen 60 días para reubicarse. Walt no le ha dicho a nadie en el trabajo porque no tiene absolutamente ningún otro lugar a donde ir. Los precios de alquiler en esta ciudad se han triplicado en los últimos años. Con un sueldo de lavaplatos no puede permitirse ni el estudio más barato». «¿Y su hija?», preguntó Keanu. «Emily ha estado llamando a diario ahora, rogándole que se mude a Seattle. Ella y su esposo tienen mucho espacio. Lo quieren allí desesperadamente, pero él se niega cada vez». George suspiró profundamente. Dice que no será una carga para su propia hija. Dice que la gente del restaurante lo necesita. Dice que ayudar a otros es lo único que le da sentido a su vida. Keanu agradeció a George sinceramente y regresó hacia el restaurante, con la mente llena de planes. Llegó justo cuando el servicio matutino alcanzaba su punto máximo, deslizándose en su cabina habitual, con la atención fija en las interacciones que se desarrollaban ante él con nueva comprensión. Walt trabajaba constantemente en la estación de lavado, saliendo ocasionalmente a limpiar mesas cuando el agobio era demasiado grande, a pesar del dolor constante y moledor en sus articulaciones. Su única concesión a la edad era un ritmo ligeramente más lento que el del resto del personal más joven a su alrededor. Brandon y Ashley, mientras tanto, estaban poniendo en marcha su despreciable plan con eficiencia entrenada. Keanu observó con creciente furia cómo Brandon contaba mal el cambio deliberadamente para varios clientes, embolsándose pequeñas cantidades cada vez con una destreza casual que sugería larga práctica. Ashley, accidentalmente, anulaba transacciones legítimas después de que los clientes se marchaban, creando discrepancias deliberadas en los totales de la caja. Cada vez que lo lograban, intercambiaban miradas cómplices y ocasionalmente miraban hacia Walt con sonrisas burlonas que hacían hervir la sangre de Keanu con justa indignación. Alrededor de las 11:00,
Una madre joven entró en el restaurante cogida de la mano de una niña pequeña de unos 5 años. Iban vestidas de forma sencilla, pero pulcra, con los sutiles signos de dificultades económicas visibles para cualquiera que prestara atención. Zapatos ligeramente gastados, un abrigo con una manga cuidadosamente remendada, el cabello peinado en casa en lugar de en una peluquería. Era Samantha Williams, una madre soltera en apuros a quien Keanu había contactado a través de un programa local de alcance comunitario la noche anterior. No estaba actuando un papel. Realmente estaba criando sola a su hija Grace mientras trabajaba en 2 empleos agotadores. Pero había aceptado ayudar a Keanu ese día a cambio de la contribución de un generoso donante al fondo de educación de su hija. Samantha y Grace ocuparon una cabina cerca de la barra. Ashley se acercó para tomar su pedido, con su sonrisa de atención al cliente firmemente fijada como una máscara de plástico. «Solo un sándwich de queso a la plancha para mi hija y una taza de sopa para mí, por favor», dijo Samantha en voz baja. Cuando Samantha fue a pagar 20 minutos después, abrió su cartera y su rostro mostró genuina angustia. «Lo siento mucho», le dijo a Ashley, con la voz ligeramente temblorosa. «Creía que tenía suficiente efectivo. Me rechazaron la tarjeta ayer». «Algún problema con el banco que aún están arreglando. Me faltan $15». La sonrisa de Ashley se transformó instantáneamente en una mueca fría. «No podemos simplemente regalar la comida, señora. Tal vez debería contar su dinero antes de pedir la próxima vez». Los ojos de Samantha se llenaron de lágrimas de humillación, mientras su hija Grace la miraba confundida, sintiendo que algo andaba terriblemente mal, pero demasiado pequeña para entender exactamente qué. «¿Podría tal vez lavar platos para compensar la diferencia?», ofreció Samantha desesperadamente. «Realmente no tengo a dónde más ir. Mi hija necesita comer». «Tenemos personal para eso», respondió Ashley con brusquedad, sin esforzarse por ocultar su desprecio. Desde su posición en la ventana de los platos, Walt había estado observando todo el intercambio. Sin un solo momento de vacilación, se secó las manos arrugadas en su delantal y se dirigió hacia la caja con tranquila determinación. «Yo lo cubro, Ashley», dijo Walt suavemente, alcanzando su gastada cartera. «Realmente no es necesario», protestó Samantha, interpretando su papel con genuina emoción. Walt sonrió amablemente, su rostro curtido y radiando compasión pura. «Todos necesitamos ayuda a veces, jovencita. Usted puede devolver el favor algún día cuando las cosas mejoren. Así es como se supone que funciona el mundo». Mientras Walt entregaba los billetes arrugados para cubrir el faltante de Samantha, Keanu observó a Brandon viendo toda la escena desde la segunda caja. Una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro como una enfermedad. La trampa se estaba tendiendo exactamente como Keanu había anticipado. Samantha agradeció efusivamente a Walt, luego se marchó con Grace, su dignidad intacta gracias a la amabilidad de un desconocido. Menos de 10 minutos después, Brandon se acercó a Karen, quien revisaba los recibos en la barra con su habitual expresión de agobio. Jefa», dijo Brandon con la voz lo suficientemente alta para atraer la atención de las mesas cercanas. «Quizás debería revisar la caja 1 otra vez. Creo que nos faltan otros $20 desde el último recuento». La expresión de Karen se oscureció con preocupación. «Eso es imposible. Acabo de cuadrarla yo misma hace una hora». Ashley se unió a ellos de inmediato, con su rostro arreglado en una máscara perfecta de preocupación. «En realidad, noté algo muy raro antes, cuando esa mujer no pudo pagar su cuenta completa. Walt vino justo después y lo vi merodeando cerca de la caja mientras yo atendía a otro cliente». «¿Está sugiriendo que Walt está robando?», preguntó Karen, haciéndose eco de la conversación del día anterior, pero con considerablemente más preocupación en su voz ahora. Brandon se encogió de hombros con calculada falsa simpatía. «Solo digo, Karen, tal vez revise las cámaras». Hizo una pausa dramática. «Ah, espere. Las cámaras llevan meses rotas. El dueño nunca aprobó el presupuesto para unas nuevas. Qué coincidencia tan conveniente, ¿no cree?» «Esto es muy grave», dijo Karen, claramente angustiada por las implicaciones. «Si alguien del personal está robando realmente, necesito saberlo ahora mismo. El dueño ha estado haciendo preguntas muy directas sobre por qué los números no han cuadrado últimamente». «Tal vez haga un recuento sorpresa de efectivo», sugirió Ashley servicialmente.
Karen asintió con expresión sombría y comenzó a contar el cajón con Brandon y Ashley merodeando cerca como buitres rodeando a una presa herida. Keanu pudo observar por sus expresiones el momento exacto en que Karen descubrió el faltante que habían diseñado deliberadamente. «Faltan $37», anunció Karen, con el rostro pálido por la conmoción. «Eso es más de $100 solo esta semana. No tengo absolutamente ninguna opción ahora. Tengo que tomar medidas inmediatas». Keanu observó cómo Karen enderezaba los hombros con visible reticencia y marchaba hacia el lavavajillas donde Walt trabajaba, completamente ajeno a la tormenta a punto de estallar sobre su cabeza. Brandon y Ashley la siguieron de cerca, apenas disimulando sus expresiones triunfantes. «Walt», lo llamó Karen, con la voz tensa por la genuina incomodidad. El anciano levantó la vista de su trabajo, la confusión cruzando su rostro curtido al notar las serias expresiones de los 3 miembros del personal frente a él. «Claro, Karen. ¿Sucede algo malo?» «Necesito preguntarte directamente», dijo Karen, con la voz cargada de reticencia. «La caja ha estado faltante toda la semana. Solo hoy nos faltan casi $40, y sucedió justo después de que te vieran cerca del cajón del dinero». El rostro de Walt reflejó conmoción, seguida inmediatamente por una profunda y dolorosa herida, el tipo de dolor que proviene de una traición inesperada. «¿Crees que estoy robando?» Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. «Te hemos visto en la caja múltiples veces cuando no tienes absolutamente ninguna razón para estar allí», añadió Brandon con voz goteando falso arrepentimiento. «Y el dinero siempre desaparece justo después, todas y cada una de las veces». «Estaba ayudando a clientes que no podían pagar sus cuentas completas», explicó Walt, pareciendo completamente desconcertado por la acusación. «Estaba poniendo dinero en la caja, no sacándolo. Jamás robaría de nadie». Ashley soltó una risa burlona. «¿Con un sueldo de lavaplatos? ¿Cómo exactamente podría hacer eso? Qué conveniente que nadie pueda verificar su versión». Las manos curtidas de Walt temblaron ligeramente mientras todas las implicaciones se volvían devastadoramente claras. «Jamás robaría, no de nadie y ciertamente no de este restaurante. Este lugar ha sido mi salvavidas estos últimos 7 años, lo único que me mantiene en marcha». Karen parecía genuinamente dividida, su rostro un campo de batalla de emociones encontradas. «Walt, siempre he confiado en ti completamente, pero los números no mienten, y con múltiples testigos diciendo que te han visto accediendo a la caja inapropiadamente. Múltiples testigos». Walt miró a su alrededor con evidente confusión, como buscando aliados que de repente habían desaparecido. «¿Quién exactamente?» «Ashley y Brandon», explicó Karen con reticencia. «Ambos informaron haberte visto en múltiples ocasiones esta semana». La comprensión amaneció lentamente en el rostro arrugado de Walt, seguida de una profunda tristeza que hizo que el pecho de Keanu doliera físicamente. El anciano no se defendió más. No acusó a sus compañeros de mentir, no protestó por su inocencia con palabras desesperadas. Simplemente se quedó allí, con la dignidad intacta a pesar de la humillación que se acumulaba sobre sus frágiles hombros. «Ya veo», dijo Walt en voz baja, su voz apenas un susurro. «Supongo que querrán mi renuncia entonces». «Me temo que tengo que dejarte ir de inmediato», dijo Karen con genuino arrepentimiento en la voz. «La política de la empresa para acusaciones de robo es absolutamente clara. No tengo elección en el asunto». Un silencio había caído sobre todo el restaurante como una manta pesada. Clientes y personal por igual habían detenido todo para observar la confrontación. Muchos tenían expresiones de incredulidad de que Walt, de todas las personas, pudiera ser acusado de tal crimen. Brandon se adelantó con escasamente disimulado entusiasmo. «Lo acompañaré a recoger sus cosas personales de atrás». «Eso no será necesario», llegó una nueva voz desde el otro lado del restaurante. Keanu se levantó de su cabina, ya no encorvado ni afectando una manera ruda de hablar. Se enderezó a toda su altura, se quitó la gastada gorra de béisbol y caminó hacia el grupo con el paso seguro de alguien acostumbrado a dominar la atención en cada habitación que entraba. Los ojos de Karen se abrieron de par en par con repentino reconocimiento, su rostro perdiendo todo el color. «Señor Reeves,
No tenía absolutamente ninguna idea de que estaba aquí. Si hubiera sabido que venía para una inspección... Claramente, interrumpió Keanu, su voz afilada como una navaja. Parece que hay una situación aquí que requiere la atención inmediata del dueño. El silencio en el Thompson's Diner era ahora absoluto. Los cubiertos se congelaron en el aire. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Incluso el habitual bullicio de la cocina quedó completamente en silencio. Cada ojo en el restaurante siguió al famoso actor mientras se acercaba al grupo que rodeaba a Walt. «Señor Reeves», logró decir Karen débilmente, su tez ahora cenicienta. «Señor, solo estábamos siguiendo el protocolo estándar para incidentes de robo», tartamudeó. El tono tranquilo de Keanu era de alguna manera más imponente que cualquier grito podría serlo. «Karen, ¿puede explicarme exactamente qué pruebas tiene contra Walt?» La boca de Brandon se cerró instantáneamente, su sonrisa confiada evaporándose como el rocío matutino. Walt permaneció desconcertado en su estación de lavado, con agua aún goteando de sus manos. Sus ojos se movían entre Keanu y los demás mientras intentaba desesperadamente procesar este desarrollo completamente inesperado. Keanu se giró para dirigirse a todo el restaurante, su voz llegando sin esfuerzo a través del espacio en silencio. Para quienes no me reconocen, soy Keanu Reeves. Fundé esta cadena de restaurantes hace 12 años con una visión simple: tratar a cada cliente como a un familiar. Tratar a cada empleado con genuino respeto y dignidad. En algún momento del camino, esa visión se vio gravemente comprometida. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo electrónico. Karen había mencionado antes las cámaras de seguridad rotas. Observación interesante, considerando que autoricé personalmente la instalación de otras nuevas hace 2 días. Cámaras ocultas con capacidad de audio total. Los ojos de Karen se abrieron con conmoción. «Pero nunca recibí ninguna notificación sobre equipos nuevos». «Soy plenamente consciente de eso», interrumpió Keanu con suavidad. «Hay varias fallas de comunicación dentro de esta organización que abordaremos muy pronto. Pero por ahora, me gustaría que todos los presentes vieran exactamente lo que ha estado sucediendo dentro de mi restaurante». Con práctica soltura, Keanu conectó el dispositivo a la gran televisión montada en esquina. La pantalla se iluminó, mostrando imágenes de una claridad cristalina del día anterior. Allí estaba Brandon, claramente visible, embolsándose pequeños billetes de la caja mientras le decía a un cliente que su total era significativamente más alto de lo que debería haber sido. Sus manos se movían con la experticia casual de alguien que lo había hecho muchas veces antes. Luego vino Ashley, anulando deliberadamente transacciones legítimas después de que los clientes se marchaban, creando las discrepancias que luego culparía a un hombre inocente. Luego ambos juntos en un extremo de la barra, tramando lo que creían eran susurros seguros. Pero el audio mejorado captó cada palabra con perfecta y condenatoria claridad. «Si incriminamos a Walt por robo, Karen tendrá que despedirlo de inmediato. Entonces podré traer a mi primo Derek para que ocupe su lugar. Nos repartimos el bono de recomendación y nada de viejos patéticos arruinando a todos con su numerito de caridad». Los suspiros se extendieron por el restaurante como olas sobre aguas tranquilas. Varios clientes habituales se pusieron de pie, sus rostros contorsionados por la justa indignación. Una mujer mayor tuvo que volver a sentarse, sobrecogida por la emoción. «Hay considerablemente más», dijo Keanu con expresión sombría, avanzando las imágenes. La pantalla ahora mostraba a Walt bajo una luz completamente diferente. Lo mostraba deslizando discretamente su propio dinero en la caja después de ayudar a clientes que no podían pagar sus cuentas completas. Lo mostraba quedándose horas después de que su turno debería haber terminado, limpiando meticulosamente áreas que otros habían descuidado deliberadamente. Lo mostraba defendiendo a miembros del personal más jóvenes de clientes enfadados, absorbiendo quejas y culpas por errores que él no había cometido. Keanu pausó la imagen en un fotograma que mostraba a Brandon y Ashley esa misma mañana, creando deliberadamente el faltante de efectivo del que acababan de acusar a Walt de robar. La evidencia de esta mañana estaba completamente fabricada.
El único robo que ocurre en este restaurante ha sido perpetrado por las mismas personas que hacen falsas acusaciones contra un hombre inocente, anunció Keanu, con la voz tensa por una furia cuidadosamente controlada. El rostro de Brandon había perdido todo el color, dejándolo con el aspecto de figura de cera a punto de derretirse. Ashley había comenzado a llorar ruidosamente, el rímel marcando sus mejillas como ríos oscuros. «Señor Reeves», tartamudeó Brandon desesperadamente, «ha habido un terrible malentendido. Podemos explicarlo todo si solo nos da una oportunidad». ¿Llaman a esto un malentendido?, repitió Keanu con voz peligrosamente suave ahora. Llaman malentendido a incriminar deliberadamente a un empleado dedicado por robar de la caja que se les confió administrar. ¿Burlarse de un hombre que ha soportado más dificultades en un año de las que ustedes han experimentado en toda su privilegiada vida? Dio un paso más cerca de Brandon y el joven realmente retrocedió. ¿Saben algo de la vida de Walt? ¿Saben que vendió todo lo que poseía para pagar el tratamiento del cáncer de su esposa moribunda? ¿Saben que todavía envía dinero cada mes al hospital para pagar las facturas médicas de ella 5 años después de que falleció? ¿Saben que vive en una caravana tan pequeña y tan decrépita que ustedes no mantendrían allí ni a su perro? Brandon abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Ashley comenzó a llorar más fuerte. «Por favor, señor Reeves, no quisimos. Simplemente no pensaron que los atraparían», terminó Keanu por ella. «Eso es lo único que ninguno de los dos lamenta, que los hayan atrapado». Se giró para dirigirse directamente a Karen, su voz suavizándose ligeramente, pero manteniéndose firme. ¿Sabía usted que Walt vive en una caravana en ruinas justo detrás de este mismo restaurante? ¿Sabía que se salta comidas regularmente para poder permitirse ayudar a clientes que no llegan al importe? ¿Sabía que ha estado trabajando con un dolor de artritis excruciante cada día porque se niega a ser una carga para nadie? Karen negó con la cabeza, con lágrimas fluyendo ahora libremente por sus mejillas. «No tenía absolutamente ninguna idea, señor». «¿Ninguna idea en absoluto?», continuó Keanu. «Porque la estructura de gestión que creé le falló completamente. Yo le fallé. Me ocupé tanto con otros proyectos que olvidé de qué se suponía que trataba este negocio». Se giró para dirigirse al resto de su personal y a los clientes que se habían reunido para presenciar el drama que se desarrollaba. Walt encarna todo lo que se suponía que representaba Thompson's Diner: compasión por los desconocidos, dignidad frente a la adversidad, servicio sin esperar recompensa. En lugar de honrar esas cualidades, permitimos que fuera humillado por 2 individuos cuya única preocupación era su propio beneficio egoísta. Brandon hizo un repentino y desesperado movimiento hacia la puerta, pero 2 corpulentos clientes habituales se movieron inmediatamente para bloquearle el paso. Cruzaron los brazos y lo enfrentaron con expresiones que prometían graves consecuencias si intentaba pasar. «Todavía no puede irse», dijo Keanu con calma. «La policía querrá hablar con ambos sobre el robo claramente documentado en video. Múltiples cargos de robo por parte de empleados, conspiración para cometer fraude, presentación de acusaciones falsas contra un compañero de trabajo. Son cargos graves que conllevan graves consecuencias». Ashley se desplomó en un taburete cercano, sollozando incontrolablemente. «Por favor, devolveremos todo. Nos disculparemos con Walt. Solo por favor no involucre a la policía». «Deberían haber pensado en las consecuencias antes de decidir destruir la vida de un hombre inocente por unos pocos cientos de dólares y un bono de recomendación», respondió Keanu sin simpatía. En ese momento, 2 oficiales de policía entraron al restaurante por la puerta principal. Keanu los había llamado esa misma mañana, mostrándoles todas las imágenes incluso antes de que el restaurante abriera al público. Habían estado esperando afuera para recibir su señal. «Brandon Cooper y Ashley Simmons», anunció formalmente el oficial principal. «Ambos quedan arrestados por robo por parte de empleados, conspiración para cometer fraude y presentación de acusaciones penales falsas». Mientras los oficiales les leían sus derechos, la arrogancia anterior de Brandon se derrumbó por completo. «¡Esto no es justo!», gritó mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. «Solo era una broma estúpida. Íbamos a devolver el dinero eventualmente». «Dígaselo al juez», respondió el oficial con frialdad. Ashley tuvo que ser ayudada físicamente a ponerse de pie, todavía sollozando histéricamente.
Mis padres me van a matar. Toda mi vida está arruinada. Se suponía que esto no iba a pasar así. Tampoco se suponía que destruir la reputación y el sustento de un hombre inocente, observó Keanu con frialdad. Las acciones tienen consecuencias. Quizás aprendan esa lección ahora, aunque sospecho que es una que deberían haber aprendido mucho antes en la vida. Mientras los oficiales de policía escoltaban a Brandon y Ashley hacia los patrulleros que esperaban afuera, sus antiguos compañeros de trabajo observaban en atónito silencio. El poder del momento no se perdió en nadie presente. El carácter, no la posición, determina el verdadero valor de una persona, dijo Keanu, dirigiéndose ahora a los clientes y al personal restante. Y la justicia, aunque a veces se retrase, eventualmente encuentra el camino hacia la verdad. A través de la ventana, los clientes observaron cómo ambos ex empleados eran colocados en patrulleros separados. Brandon continuó protestando ruidosamente sobre sus derechos y amenazando con demandas que nunca se materializarían. Ashley simplemente se sentó en el asiento trasero, con la cabeza gacha, su mundo cuidadosamente construido derrumbándose a su alrededor. Los cargos que enfrentaban eran sustanciales y reales. El robo por parte de empleados era un delito grave en California, cuando la cantidad excedía los $400 en un periodo de 12 meses. Las pruebas en video mostraban claramente que habían robado mucho más que eso. Presentar acusaciones falsas contra un compañero de trabajo añadía cargos adicionales que podrían resultar en responsabilidad civil, además de sanciones penales. Sus registros de empleo llevarían para siempre la mancha de despido por causa justificada. Sus fotos policiales aparecerían en la sección de actas policiales de los periódicos locales. Sus familias sabrían exactamente qué tipo de personas se habían convertido cuando creían que nadie importante miraba. Esto no era un tirón de orejas. Era el comienzo de un camino muy largo y muy difícil hacia la redención que eventualmente pudieran encontrar, si es que la encontraban alguna vez. Dentro del restaurante, Keanu se giró hacia Walt, que había estado de pie en silencio durante toda la confrontación. Los ojos del anciano brillaban con lágrimas no derramadas, pero su postura seguía siendo digna a pesar de todo lo que acababa de presenciar. «Walt», dijo Keanu, su voz suavizándose considerablemente. «Te debo más que una disculpa. Te debo 7 años de servicio que no fueron reconocidos ni valorados. Espero que me permitas comenzar a enmendarlo hoy». Walt levantó la vista hacia Keanu con ojos claros que no mostraban ni un rastro de amargura ni resentimiento. «No necesita disculparse, señor Reeves. Usted no sabía lo que estaba pasando. No podía haberlo sabido». «Eso no es excusa», respondió Keanu con firmeza. «Pero te prometo esto. Desde hoy en adelante todos lo sabrán. Todos sabrán exactamente qué clase de hombre es Walt Thompson». El restaurante estalló en aplausos espontáneos. Los clientes se levantaron de sus cabinas y asientos de la barra para mostrar su apoyo al anciano lavaplatos que había tocado tantas vidas con pequeñas bondades a lo largo de los años. Bondades que nunca habían olvidado, incluso si el propio Walt las había olvidado. A la mañana siguiente del dramático enfrentamiento, el Thompson's Diner abrió como de costumbre, pero el ambiente en su interior se había transformado por completo. La noticia se había extendido por toda la comunidad sobre la investigación encubierta del famoso dueño y la impactante exposición de 2 empleados corruptos. Clientes curiosos llenaron todas las cabinas y asientos de la barra mucho antes del habitual horario de mayor actividad. Pero no habían venido meramente por chismes o espectáculo, habían venido específicamente para mostrar su apoyo a Walt. Keanu llegó temprano, vestido con una sencilla camisa de botones en lugar de su habitual atuendo casual. Quería dejar absolutamente claro que las cosas serían diferentes a partir de ahora, que no era solo un dueño famoso ausente, sino un líder presente y comprometido que se preocupaba profundamente por cada persona en su organización. Walt llegó puntualmente como siempre. Parecía ligeramente incómodo con toda la inusual atención que se dirigía hacia él. Los clientes lo saludaban por su nombre mientras caminaba por el comedor, ofreciéndole sonrisas y palabras de ánimo que hicieron que sus mejillas curtidas se sonrojaran con placer vergonzoso. «Walt», lo llamó Keanu, señalando hacia la pequeña oficina en la parte trasera. «¿Podría hablar con usted en privado un momento?» Todo el restaurante quedó instantáneamente en silencio mientras Walt cruzaba la abarrotada sala.
Todos los presentes entendían que esta conversación determinaría el futuro de un hombre al que todos habían llegado a respetar y admirar. Dentro de la modesta oficina, Keanu indicó a Walt que tomara la cómoda silla frente al escritorio. «Pasé toda la noche pensando en todo lo que he aprendido esta semana», comenzó Keanu lentamente. «Sobre su situación, sobre su carácter, y más importante aún, sobre cómo mi propio negocio se ha alejado tanto de sus principios fundacionales». Walt se sentó con tranquila dignidad, sus manos curtidas cruzadas con calma en su regazo. «Señor Reeves, quiero que sepa que siempre he estado agradecido por este trabajo. Llegó en un momento en que absolutamente nadie más quería contratarme. Este lugar me salvó la vida en más formas de las que puedo expresar adecuadamente». «Eso es exactamente de lo que quiero hablar con usted», dijo Keanu, inclinándose hacia adelante con seriedad. «Ha estado trabajando como lavaplatos durante 7 años, Walt, a menudo haciendo el trabajo de 2 o incluso 3 personas, quedándose hasta tarde sin quejarse nunca, mostrando más dedicación e integridad que empleados de la mitad de su edad que ganan el triple de su salario». Deslizó una carpeta a través del escritorio. «Esto no es solo un agradecimiento, Walt, es un reconocimiento de su verdadero valor para esta empresa». Walt abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron dramáticamente al leer el contenido, luego los volvió a leer para asegurarse de que había entendido correctamente. «No entiendo», susurró. «Esto no puede estar bien». «Es muy simple», explicó Keanu con una cálida sonrisa. «Con efecto inmediato, asciende a gerente de piso de esta ubicación. El puesto incluye un aumento sustancial de salario, beneficios médicos y dentales completos y horarios considerablemente más razonables. Las exigencias físicas serán mucho menos agotadoras para su salud». Walt miró la documentación oficial con total incredulidad. «Pero no tengo absolutamente ninguna experiencia en gestión. Nunca he supervisado a nadie en toda mi vida». «Tiene algo mucho más valioso que la experiencia», respondió Keanu con firmeza. «Tiene integridad, tiene compasión, entiende en sus huesos lo que siempre se suponía que debía ser Thompson's Diner mejor que nadie en esta organización, incluyéndome a mí. Los aspectos técnicos de la gestión se aprenden con bastante rapidez. El carácter no se puede enseñar». Antes de que Walt pudiera responder, Keanu empujó una segunda carpeta a través del escritorio. «Hay algo más que necesito discutir con usted». Walt levantó la vista bruscamente, con incertidumbre brillando en sus cansados ojos. «Me tomé la libertad de llamar a su hija Emily en Seattle la noche», dijo Keanu suavemente. El rostro de Walt palideció. «¿Llamó a Emily? Pero ella no sabe nada de mi situación. Ella no sabe nada sobre...» «Ahora lo sabe todo», interrumpió Keanu suavemente. «Sobre la caravana, sobre las facturas médicas, sobre todo». Estaba devastada, Walt. Devastada de que haya estado luchando solo todos estos años mientras pretendía que todo estaba bien. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos del anciano, amenazando con derramarse por sus mejillas surcadas de arrugas. «Nunca quise ser una carga para ella», dijo Walt con la voz quebrada por la emoción. «Ella tiene su propia vida, su propia familia, sus propios problemas que resolver. No podía añadirme a sus problemas». «Ella dijo que usted diría exactamente eso», respondió Keanu con una sonrisa suave. «También me pidió que le dijera algo importante. Dijo que el amor no es una carga, Walt. El amor es un privilegio. La única carga que le ha impuesto es la carga de preocuparse por usted desde 2000 millas de distancia». Sin poder evitarlo, Keanu tocó la segunda carpeta con significado. Dentro encontrará la escritura de una pequeña casa a unas 3 cuadras de este restaurante. No es nada lujoso ni extravagante, pero es cómoda, bien mantenida y cerca de su trabajo. Lo más importante es que es suya. Sin alquiler, sin hipoteca, sin pagos de ningún tipo. Considere los 7 años de bonificaciones atrasadas finalmente entregadas. Las manos de Walt temblaron violentamente mientras abría la carpeta y veía la escritura oficial con su propio nombre impreso claramente en el documento. «Señor Reeves, no puedo aceptar esto», protestó, con la voz completamente quebrada. «Es demasiado.
No he ganado nada parecido. No es ni de lejos suficiente, contraatacó Keanu con firmeza. Y sí, lo ha ganado 100 veces. Extendió la mano y la puso en el hombro del anciano. También hice arreglos con el hospital anoche. Las facturas médicas restantes de su esposa Dorothy han sido pagadas por completo. La deuda está totalmente cancelada. No les debe ni un centavo más. En ese momento, la compostura de Walt finalmente y por completo se rompió. Las lágrimas corrían libremente por su rostro profundamente surcado, mientras 7 años de lucha constante, dignidad silenciosa y determinación inquebrantable daban paso a una gratitud abrumadora. Sus hombros se sacudieron con sollozos silenciosos, mientras intentaba, sin éxito, formar palabras adecuadas para el momento. ¿Por qué?, logró susurrar finalmente. ¿Por qué haría todo esto por mí? Apenas me conoce. Los propios ojos de Keanu se empañaron mientras respondía. Porque me recordaste algo que había olvidado por completo, Walt. Me recordaste que un negocio no se trata solo de márgenes de beneficio, planes de expansión y reuniones con inversores. Se trata de personas. Personas reales con vidas reales y luchas reales. Hizo una pausa para recomponerse. Todos los días durante 7 años has vivido los valores de los que yo solo hablaba en discursos y declaraciones de misión. Me mostraste a través de tus acciones cómo es realmente la compasión en la práctica. Así que gracias, Walt. Gracias no solo por tus años de servicio dedicado, sino por mostrarme cómo ser mejor como dueño de un negocio, como miembro de esta comunidad y como ser humano. Cuando salieron juntos de la oficina unos minutos después, todo el restaurante estalló en una atronadora ovación. Karen estaba cerca de la barra, con los ojos rojos de llorar, pero su sonrisa era genuinamente radiante de alegría. El resto del personal se reunió de inmediato alrededor, ansioso por felicitar a Walt por su merecido ascenso. Samantha Williams, la madre joven del día anterior que había ayudado a revelar la verdad, se adelantó con su hija Grace. «Hicimos una colecta para usted, señor Walt», dijo la pequeña niña tímidamente, extendiendo un frasco lleno de billetes y monedas. «Mami dice que usted es un héroe». Keanu levantó la mano suavemente. Cada centavo de los gastos personales de Walt ha sido cubierto por completo. Pero tengo una idea mucho mejor para esos fondos tan generosos. Se dirigió a todo el restaurante abarrotado. Usemos este dinero para establecer el fondo comunitario Walt Thompson. Ayudará a otros en nuestra comunidad que enfrentan facturas médicas, dificultades inesperadas o momentos difíciles que no anticiparon. Walt ha pasado años ayudando a desconocidos de su propio bolsillo. Ahora es el momento de que la comunidad continúe esa misión en su honor a una escala mucho mayor. El aplauso que siguió fue ensordecedor. George, el cliente habitual que había compartido la historia de Walt con Keanu, se abrió paso entre la multitud para abrazar a su viejo amigo. «Dorothy estaría muy orgullosa de ti», susurró George al oído de Walt. Increíblemente orgullosa. Walt solo pudo asentir, demasiado sobrecogido por la emoción para hablar. En las semanas y meses siguientes, Walt se instaló cómodamente tanto en su nueva casa como en su nuevo puesto en el restaurante. Aunque ya no necesitaba trabajar para sobrevivir económicamente, se quedó voluntariamente, no por necesidad, sino por elección. Thompson's Diner se había convertido en algo más que un lugar de trabajo para él. Era su comunidad, su propósito, su familia extendida. Y cada día cuando Walt atravesaba esas familiares puertas, lo recibían no como el lavaplatos en apuros que una vez vivió en una caravana decrépita, sino como el hombre cuya tranquila compasión había transformado no solo su propia vida, sino todo un negocio y la comunidad a la que servía. Keanu cumplió cada promesa que hizo. Se mantuvo activamente involucrado en su negocio de restaurantes, visitando las ubicaciones regularmente y revisando personalmente los programas de bienestar de los empleados. Los cambios que implementó en Thompson's Diner se extendieron por las 4 ubicaciones, creando una cultura empresarial donde la amabilidad era valorada tanto como las ganancias y donde ningún empleado volvería a verse obligado a elegir entre la dignidad básica y ayudar a otros necesitados. Los nuevos programas de formación gerencial enfatizaban el reconocimiento de las contribuciones de cada miembro del equipo, independientemente de su puesto o título.
Un paquete integral de beneficios aseguraba que todos los empleados tuvieran acceso a atención médica, ahorros para la jubilación y asistencia de emergencia cuando surgían desafíos inesperados en la vida. El fondo comunitario Walt Thompson creció rápidamente, llegando a ayudar a docenas de familias que enfrentaban crisis médicas, pérdidas de empleo y otras dificultades que nunca podrían haber anticipado. En cuanto a Brandon Cooper y Ashley Simmons, su historia sirvió como un cuento con moraleja que se extendió mucho más allá de las paredes de Thompson's Diner. Brandon se declaró culpable de múltiples cargos de robo por parte de empleados y presentación de acusaciones falsas. Recibió 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario en un banco de alimentos local y se le ordenó pagar la restitución completa más multas sustanciales. Su antecedente penal lo persiguió durante años, dificultando encontrar empleo y obligándolo a reconstruir su vida desde cero. Ashley recibió consecuencias similares, más asesoramiento obligatorio por la manipulación psicológica que había mostrado durante la conspiración. Sus padres, miembros prominentes de la comunidad empresarial local, quedaron devastados por la humillación pública. Ashley finalmente se mudó a otro estado para escapar de los constantes recordatorios de sus decisiones. Ninguno de los dos olvidó jamás la lección que aprendieron de la manera más dura posible. El carácter se revela no por lo que haces cuando la gente te mira, sino por lo que haces cuando crees que nadie lo sabrá jamás. El verdadero valor no se mide por lo que tomas del mundo, sino por lo que das a los demás, especialmente cuando dar te cuesta algo. En alguna parte, en una cómoda casita a 3 cuadras de Thompson's Diner, Walt Thompson se despertaba cada mañana con una sensación de paz y propósito que no había sentido desde que Dorothy falleció. Seguía llegando temprano para sus turnos, seguía conociendo a cada cliente habitual por su nombre, seguía encontrando formas silenciosas de ayudar a quienes estaban en dificultades, aunque ahora lo hacía como gerente en lugar de lavaplatos, con recursos y apoyo que nunca había imaginado posibles. En su escritorio había una fotografía enmarcada de Dorothy, sonriendo a la cámara durante su último viaje por carretera juntos. A su lado había una simple nota manuscrita que Keanu le había dado aquel día inolvidable. Decía simplemente: «La medida de un hombre no se encuentra en su posición o sus posesiones, sino en la tranquila bondad que muestra cuando cree que nadie importante está mirando. Según esa medida, Walt, eres el hombre más rico que he conocido». Gracias por seguir esta historia. Háganos saber en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido y te gustaría apoyarnos para traer más voces de verdad y esperanza a la luz, considera apoyar nuestro trabajo. Incluso el donativo más pequeño nos ayuda a seguir creando y compartiendo estas poderosas historias. Puedes encontrar el enlace de donación en la descripción. Y, por supuesto, no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo que estamos preparando.